Yo de nuevo le dejo este púlpito a mi amado Padre para que nos edifiquemos. Amén. Gloria a Dios. Buenos días, hermanos. Todavía son días. Bendito sea el nombre del Señor. Qué bueno volvernos a ver y estar siempre gozosos, alabando el nombre del Señor y aprendiendo más y más. Tenemos que tener bien claro que el Evangelio no es solamente el podernos reunir acá para oír mensajes y aún para alabar y adorar al Señor dentro del templo, sino que es llevarlo a nuestra vida diaria, ¿verdad? No se trata de una animación como hacen las cheerleaders para animar a su equipo que va ganando o perdiendo, sino que se trata de que la palabra llegue desde la mente, desde el cerebro hasta el corazón y cambie nuestra vida. Eso es bien importante y para eso se necesita el conocimiento. La gente que no tiene conocimiento está en un gravísimo peligro. Eso no lo digo yo, sino que lo dice la Biblia. Algunos aborrecen el conocimiento. Y la Biblia dice, por cuanto has desechado el conocimiento, yo te desecho del sacerdocio. Por cuanto te has olvidado de mi ley, yo me olvido de tus hijos. O sea, imagínense la consecuencia de rechazar el conocimiento. También dice la Biblia, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Entonces el conocimiento es algo que va evolucionando. En el Nuevo Testamento el conocimiento empieza describiéndose con la palabra griega ginosko, y después se convierte en gnosis, y después se convierte en epignosis. Epignosis quiere decir conocimiento pleno. Hacia ahí es a donde vamos. Es en medio de la palabra, la lectura de la misma, el oír la palabra y el practicarla que nos lleva a esa epignosis y una transición en nuestro corazón que repercute en nuestra vida. Solo por ponerle un ejemplo, ahorita vamos a orar para la palabra, pero solo por ponerle un ejemplo, miremos un problema generalizado en todo el mundo: el racismo. El racismo es un problema que se da en todo el mundo. No hay un país que quede exonerado de esa epidemia. En todos los países hay racismo. Del país donde yo vengo, en donde el Señor me envió para que tuviera la sede apostólica, Guatemala, tenemos 23 etnias. Y Guatemala fue conquistada por los españoles porque entre ellos no se llevaban bien. Si vamos a México, no son 23 etnias. Yo creo que con facilidad llegan a unas 1000, porque el país es demasiado grande. Y toda esa animadversión que puede venir como consecuencia de tener una distinta raza o tribu causa problemas bien serios. Pero cuando viene el conocimiento y empieza a evolucionar, llega a la epignosis. Y la Biblia dice que el que alcanza la epignosis, el conocimiento pleno, para él ya no hay judío ni griego, ni bárbaro ni escita. Se terminaron incluso las nacionalidades. Y entonces empezamos a tener el concepto claro de que somos conciudadanos del reino celestial y que de alguna manera somos paisanos, ¿verdad? Yo veo en las iglesias, bueno, eso lo vi allá en mi país y en los países que mencioné, pero aquí, en esta nación tan grande que pues se recibe a tantas culturas y todo, aún dentro de la iglesia hay una especie de racismo. Aún dentro de la iglesia hay una especie de lucha entre etnias. Y yo creo que eso se quita con la epignosis. Así pues, hoy quisiera que siguiéramos sumergiéndonos, buceando en cómo conseguir ese conocimiento. Yo quiero tener el conocimiento que Dios quiere para mi vida, un conocimiento que empiece de mí mismo. Porque, mire, pues el tema no es el conocimiento.
El conocimiento, estoy hablando solo para que podamos orar, que Dios nos dé conocimiento, que no desechemos la importancia del mismo. Entonces, la Biblia, por ejemplo, dice: engañoso es el corazón del hombre, más que todas las cosas. ¿Quién lo podrá conocer? Y a continuación dice: yo, Jehová de los ejércitos, ¿verdad? Él es el único que conoce. Pero si nadie puede conocer el corazón del hombre, ni siquiera lo conoce el mismo hombre. Es decir, que puede ser que yo mismo no conozca mi corazón, pero al llenarme de su Espíritu Santo, logro conocer lo interior en mí, y me convence de pecado el conocimiento, el Espíritu Santo. Y al convencerme de pecado, yo tengo la capacidad de ir delante del que perdona los pecados, para adquirir la bienaventuranza que está escrita en la palabra: bienaventurado el hombre a que Jehová no le imputa pecado. Y eso es lo que nosotros debemos de tener. Bueno, oremos al Señor después de esta breve arenga apostólica. Amén. ¿Cuántos quieren conocimiento del Señor? Pidámoselo. Pídaselo ahí de todo corazón. Diga: Señor, yo quiero tu conocimiento. Rechazo el conocimiento humanístico. No quiero un bosquejo humano. Señor, no quiero conocimiento puramente humano. Rechazo la sabiduría terrenal, animal y diabólica, y la que quiero es la sabiduría que desciende del cielo de Dios, que es pura, condescendiente, amable. Esa sabiduría, esa inteligencia, ese conocimiento venga sobre nuestra vida. Abre nuestra mente, abre nuestro corazón, nuestros ojos, oídos y boca, y ábrenos la palabra, Señor, para que podamos verdaderamente transicionar al próximo estado dimensional que tú quieres para nuestra vida. En el nombre de Jesús, bendícenos con la palabra, redargúyenos, anímanos, exhórtanos, si es necesario, amonéstanos, Señor, pero no nos dejes de hablar, por favor. En el nombre de Jesús, gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dale ese aplauso al Rey bendito. Y les contaba ayer a los hermanos que he estado, tal vez desde la pandemia, que ya son varios años, he estado predicando más que todo por series, no por mensajes únicos, sino que por series. Y creo que de esa manera he aprendido yo un poquitito más, y la gente que me ha acompañado también. Hemos aprendido juntos, el Señor enseñándonos. Y aquí empezamos a platicar el primer día que me tocó el privilegio de hablar acerca de la llenura de la violencia. Así brevemente le cuento que el primer día estuvimos hablando de cómo la violencia es una situación tan importante y tan grave a los ojos de Dios, que por la violencia despeñó al querubín cubridor que nosotros conocemos como Luzbelo Satanás, que el Señor lo reprenda. Pero él le dice en Ezequiel capítulo 28, a causa de tus comercios fue llenado tu corazón de violencia. Entonces lo despeñaron. En Génesis capítulo 6, el Señor decidió destruir la tierra, porque la tierra estaba llena de violencia. Eso estuvimos conversando. Luego platicamos que hay 13 clases de violencias, que desde luego no las hemos descrito, solo vimos la violencia del tipo Hamas y la violencia del tipo Ashuk. Y ahí lo pusimos como violencia también intrafamiliar. Ahí ya llevo 3 prédicas que hicimos, o 2. Luego anoche estuvimos hablando entre se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y entonces hablamos que el reino de Dios, ojo con eso, el reino de Dios se enfrenta contra el reino de la violencia. Y ahí nos basamos en Amós capítulo 6, versículo 3, en donde dice que algunas personas acercan el reino de la violencia. Hoy yo quisiera que, anoche llamé el mensaje, la lucha entre reinos.
Hoy yo quisiera hablarle, para continuar con esta especie de serie de mensajes, en la lucha por el reino. Por el reino, ya no la lucha entre los reinos, sino que la lucha por el reino. Siempre recordando que el reino es el principal mensaje que el Señor vino a dar. Desde Juan el Bautista anunció: el reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista pertenecía a una secta judía que se llamaba los hijos de la luz, pero él no se puso a propagar su religión, sino que él se puso a hablar del reino. Seguramente el Señor Jesucristo había nacido en un hogar de judíos de la secta farisaica. Es muy probable, porque cumplían toda la ley y reconocían los milagros y los ángeles y todo lo que los fariseos reconocían. Porque a veces cuando nosotros hablamos de fariseos solo vemos el lado malo, ¿va? Pero tiene también un lado bueno. Y Jesús nunca se puso a favorecer a los fariseos ni a hablar contra los saduceos. Jesús anunció el reino de Dios. Lo anunció ungido, lo anunció glorioso, resucitado. Los apóstoles también del Cordero, es decir, el apóstol del Padre, los apóstoles del Cordero y los apóstoles del Espíritu, anunciamos el reino. Pero el problema que tenemos es que el conocimiento hace que algunos solo agarren palabras modernas acerca del reino. Digamos, yo oigo gente diciendo: aquí hay gente de reino. ¿Cuánta gente de reino hay aquí? Y todos dicen amén y no saben lo que le están preguntando. Porque para empezar, mírese, ¿qué es el reino? Y para saber qué es el reino, tenemos que saber que no es el reino. Y la Biblia lo que dice es: el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces ahí ya tenemos una definición que tendríamos que analizar en 5 facetas. Lo que no es 2 y lo que sí es 3. Pero eso es solamente un pincelazo. El reino de los cielos es algo extraordinario, es un misterio. La Biblia dice, el Señor dándonos a nosotros la promesa, dice: a vosotros os es dado conocer los misterios del reino. O sea, no es una religión aprendida en nuestra mente, aunque nuestra mente sea afectada positivamente por el Evangelio. Por ejemplo, el apóstol Pablo, y le voy a explicar esto que acabo de decir. El apóstol Pablo decía: el Evangelio que yo predico no lo aprendí de hombre alguno. Tremendo, ¿eh? Él tuvo como maestro a Gamaliel. Mire pues, me voy a poner un poco más extraño en mi dicho. Nosotros deberíamos de decir, no lo voy a meter a usted en líos, yo debería de decir: el Evangelio que yo predico no lo aprendí de hombre alguno. Pero inmediatamente habría una confusión, porque yo crecí a los pies de un apóstol llamado Otoniel Ríos Paredes. Entonces me podrían decir: ¿cómo que no lo aprendió de hombre alguno? Si usted fue alumno de Otoniel. Y yo le diría: sí, yo fui alumno de él y oí los mensajes que él dio. Pero de todo lo que él dio, el Espíritu Santo me hizo a mí rema de algunas cosas. O sea, lo oí a él, pero al final de cuentas lo aprendí de Dios. Por eso yo le insisto a la iglesia donde el Señor me tiene pastoreando, y les digo: perdón por el mucha, pero es una palabra hebrea, ¿verdad? Que la utilizamos en Guate. Pero les digo: no digan el hermano Sergio dijo. El hermano Sergio dijo, mejor digan: la Biblia dice, el Señor me habló, aquí está en la palabra, si se les hizo rema. Porque hay gente que aprende cosas, pero las aprende del hombre, pero no de Dios. Por ejemplo, aprendieron que para orar había que cubrirse la cabeza, según 1 Corintios capítulo 11.
Entonces, mientras están con nosotros, las hermanitas se cubren la cabeza, porque lo aprendieron. Pero si se pelean con nosotros, si se van a otra iglesia, lo primero que se quitan es el velo, porque lo aprendieron de el hombre, pero no lo aprendieron de Dios. Pero si el que se los enseñó fue Dios, aunque se peleen conmigo, se siguen cubriendo. Aunque yo no me vuelvan a hablar, tienen ese principio metido en su corazón. Otra. Ya voy llegando. Mire pues, se pelean con el hermano Willy. Es muy difícil pelearse con él, pero los que se pelean y empiezan a celebrar la Navidad. Y digo yo, pero ¿y no qué les enseñó? Sí, les enseñó él, pero ellos no aprendieron de Dios. Porque si lo hubieran aprendido de Dios, no lo sueltan. Entonces, el evangelio que yo predico, no lo aprendí de hombre alguno. Yo oí y he estudiado escatología, he leído libros de escatología, soy fan de los escatólogos modernos, los oigo y me quedo asombrado de lo que dicen. Un Perry Stone me deja asombrado. Hermanos que han tenido una revelación tremenda de diferentes nacionalidades, hermano. Las profecías escondidas en el libro de los Salmos por Grant Jeffrey, eventos del porvenir por Dwight Pentecost, yo lo he leído, pero le aprendí a Dios. Yo no le aprendí a Scofield la escatología, se la aprendí a Dios. Poco a poco, como un rocío de la mañana, iba permeando mi corazón el discurso divino. Eso tienes que anhelarlo para que tengas conocimiento. Dale un aplauso a Rey, vamos a seguir hablando aquí un poquitito. Ok, yo espero estarme dando a entender. Entonces resulta que en el reino, nosotros lo cantamos, ¿verdad? En el reino, ¿cómo es que dice el himno? No hay no sé qué. Bueno, ustedes saben qué es lo que dice, ¿ah? Pero en el reino existen por lo menos, existen 3 facetas. Estoy hablando del reino de Dios. Existe la faceta de ver el reino. Ver el reino. Es la primera. La otra es entrar en el reino. Y la otra es heredar en el reino. Son 3 facetas. La gente confunde esto, porque digamos San Juan capítulo 3, desde el 2, cuando vienen las bodas de Caná, y en el capítulo 3 el Señor empieza a hablar con un hombre que era un judío experto en la ley, un teólogo. Fíjese bien lo que le estoy diciendo. Está hablando con un teólogo que no es nacido de nuevo. Y entonces esto me pongo a preguntar yo, ¿cuántos teólogos habrán en la actualidad que solo tienen el montón de versículos aquí en la cabeza, pero que no han nacido de nuevo? Un montón, ¿eh? Son ateos, algunos son ateos. Fíjense que algunos tienen un conocimiento tan profundo, lingüístico, que hasta traducen la Biblia y no conocen al Rey. Entonces viene el Señor y le dice a este hombre: te es necesario nacer de nuevo para ver el reino. Entonces, ver el reino, vamos a pasarlo así rapidito, porque eso obviamente lo sabemos, y si no lo sabemos, pues lo estamos recordando. No hay problema con recordar. El Espíritu Santo dice que recuerda todas las cosas, nos hace recordar todas las cosas. Para ver, hay que nacer de nuevo.
En el original no dice nacer de nuevo, sino que nacer de arriba. ¿Por qué? Porque ya naciste de aquí, de la tierra. Entonces, ya naciste aquí en la tierra, entonces ahora hay que nacer de arriba. Así dice literalmente, pero está bien que lo traduzcan nacer de nuevo. Entonces, el que nace de nuevo, quiero preguntarle a usted, ¿qué considera? El que nace de nuevo, ¿ya es salvo, sí o no? Pues yo digo que sí, ¿no? Ya tiene vida. Ya llora, grita, molesta, danza. Hace un montón de cosas cristianas, ya vio el reino, pero no ha entrado. Porque cuando Nicodemo le dice, ¿cómo así que yo me tengo que meter en el vientre de mi mamá y nacer otra vez? Entonces le dice, no. Entonces el Señor se la pone más difícil. Pero era para explicarnos a todos nosotros, para que tuviéramos conocimiento. Y le dice, mira, te es necesario nacer del agua y del Espíritu para entrar en el reino. Entonces, primero es nacer de arriba. Ahora es nacer del agua y del Espíritu. Ok, ese es un problema bien tremendo. Porque no se queda solo ahí, y mi propósito no es explicar cómo entrar en el reino, es solamente estoy haciendo un breve recordatorio. Pero aprovechando el breve recordatorio, le quiero decir que si usted no ha nacido del agua, es decir, no se ha bautizado en agua, no ha dado el primer paso para entrar en el reino, aunque ya lo haya visto, tiene que continuar, no es solo de verlo. Es más o menos como algunos que quizá llegaron a Tijuana, se subieron en una montaña y vieron el reino. Ya lo vieron, pero ahora hay que entrar legalmente. Entonces no es lo mismo ver que entrar. Vaya, ya entró, pero ahora hay que permanecer, hay que sacar su green card, esperar 5 años y hacerse American Citizen. Entonces ya permanece. Entonces entró y heredó. Lo vio en la frontera con Tijuana. Entró por ahí y de alguna manera heredó. Ok, estoy poniendo un ejemplo, pues, por favor, no se me ofenda, ¿verdad? Yo sé que usted nació aquí, la mayoría nacieron aquí, que aquí 2, 3 inmigrantes ha de haber, ¿verdad? Pero entonces ahora, esta parte, porque aquí hay otro montón de cosas, solo una invitación: si no te has bautizado en agua, es necesario que vayas con tu pastor y le digas, bautíceme. Por favor, no crea que porque cuando era chiquito lo bautizaron en una iglesia católica, usted ya está bautizado. No, que eso no es cierto. Por favor, no crea que si usted estuvo en una denominación evangélica en donde lo bautizaban por aspersión, usted ya está bautizado. No, porque la palabra bautizo quiere decir sumergir, no quiere decir rociar. Entonces, muchos de los problemas espirituales de mucha gente es porque no se han bautizado. Usted se llevaría sorpresas, hermano. No está usted para saberlo, ni yo para contarlo, pero se lo voy a contar. A mí me ha tocado bautizar apóstoles que han llegado y el Señor los ha inquietado y me ha dicho, mira, hermano, a mí me bautizaron mal, yo no estoy bautizado, ¿me puedes bautizar? Apóstol. A mí me ha tocado ver pastores con el mismo sentir.
Así que no me extrañaría ver ovejas que vengan y digan: hermano, la verdad que fíjese que a mí a la fuerza me bautizó mi mamá porque me dijo que yo tenía 7 años y ella quería que yo fuera salvo y me metió al agua. Pero yo ni creía en nada, hermano. Yo para que me dejara de molestar mi mamá. Se tienen que bautizar. Bueno, pero sigamos ahí, porque ese no es el punto central y ya llevo un montón de minutos acá. Entonces, si no estás bautizado en agua, hoy mismo, ¿dónde está el bautisterio aquí? Está allá, con los niños, en el arca de Noé. Y yo vi una arca tremenda ahí, de plano que ahí bautizan a todos, ¿verdad? Se sabe que el mismo mundo fue bautizado en agua. Y después va a ser bautizado en fuego. Y aquí también dice que el Espíritu Santo se va a bautizar en espíritu y en fuego. Bueno, si no hablas en lenguas, te hace falta buscarlo y buscarlo y buscarlo para que tengas estas dos cosas. Pero no solamente esto es, y es larguísimo las cosas para entrar. Pero yo me quiero quedar aquí, en esta. Interesante. Heredar va a ser un sinónimo en este momento, para que yo lo pueda explicar, de apoderarse. Y entonces aquí es en donde quisiera empezar a presentar algunos versículos para poderme dar a entender en esta lucha por el reino. Ya no es la lucha entre reinos, sino que es la lucha por el reino. Mateo 11:12. En esta versión R90, Reina Valera del 90, dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los esforzados se apoderan de él. Aleluya. Yo quisiera que me ayudaras a predicar esta mañana. ¿Se podrá? Va, entonces pregúntale al que tienes a la par: ¿tú eres esforzado? ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? Amén. Va. Ahora, como ya empezamos, ¿verdad? Como y te contestó amén, entonces dile: ¿y en qué te esfuerzas? Pues yo en venir aquí a la iglesia, hermano, y aguantarme sus predicaciones. Eso ya es un gran esfuerzo que yo hago. Sí, pero ¿qué dice la Biblia? Porque sería el tercer paso, vendría a ser, mire, vendría a ser como que si este primer paso, si usted me lo permite, para ejemplificarlo con el tabernáculo de Moisés, este vendría a ser el atrio. Entonces hay muchos cristianos que están en el atrio. Este vendría a ser el lugar santo, pero este vendría a ser el lugar santísimo. Pero lo que queremos es que sean cristianos del lugar santísimo. Pero primero tienes que pasar por el atrio, desde luego, y por el lugar santo. Entonces miremos qué dice la Biblia. Deuteronomio capítulo 6, versículo 3. Oye, oh Israel, escucha, Israel, y esfuérzate en obedecer. Esfuérzate en obedecer, así te irá bien. Y serás un pueblo muy numeroso en la tierra donde abunda la leche y la miel, es decir, la tierra en abundancia, tal como lo prometió el Señor, Dios de tus antepasados. Entonces, lo primero que tendríamos que ver acá sería que para apoderarse del reino hay que esforzarse en obedecer. Pero aquí tenemos un pequeño problema. Yo no sé si llamarle a esto déficit de atención. Pero yo conozco gente que cuando uno le da instrucciones, no las espera totalmente. No sé si me va a entender con esto que estoy diciendo, pero voy a poner ejemplos. Así es como yo entiendo mejor, hermano.
llamo a alguien, algún trabajador, y le digo: hermano, ve a la ferretería y compras media libra de clavos de tal medida, ¿verdad? Pero el hermano es tan pilas, hermano, que lo único que oye es: ve a la ferretería, y sale corriendo. Hasta que llega allá, se da cuenta que no lleva todas las instrucciones. No sé si conoce gente así, pero yo sí. A veces los tengo que agarrar, le doy: cálmate, cálmate, todavía no te he terminado de decir todo, hombre. Apuntá. No oyen. Piensan que oyeron, pero no oyen. Vieran lo que le pasa a uno. Fíjense que como a mí me toca la bendición de ir a predicar a diferentes lugares, entonces el tiempo se acorta, ¿eh? Para mí, de sentarme, de leer, de estudiar, no como lo hago en casa. En casa me aparto y tengo un poco más de tiempo. Entonces a veces le digo a la gente: mira, ¿sabes qué? ¿Qué quiere hacer? Me dice: ¿quiere ir a a pasear, a algún mall? Lo llevo a no sé. No, ¿sabes qué? Déjame en el hotel. Y por favor, conseguime una hamburguesa. Porque Pilón, el de Popeye, es primo mío. Entonces, y me dejas ahí. Pero entonces le digo cómo quiero la hamburguesa. Y se van, hermano. Cuando regresan, a mí me gustan las hamburguesas sencillitas, así de una torta delgadita, un queso, cebolla, tomate, lechuga y ya. Pero el apóstol hay que querer lo mejor, una 4x4, una mole de este tamaño que uno no se la puede comer para abrir la boca. Pero no oyeron las instrucciones. ¿Y qué les puede decir uno si su corazón lo que querían era bendecirlo a uno? ¿Sí? O hacer como que te la comes porque no sé. Entonces a veces así nos pasa. No obedecemos porque no cumplimos el primer mandamiento. A ver, usted sabe que existen 3 mandamientos. No, hermano Sergio, existen 10. No, usted está equivocado. Déjenme explicarle lo que le estoy hablando. Ya voy a regresar a esta página. ¿Usted tiene tiempo, va? Sí. Va. Entonces existen 3 mandamientos. El primer mandamiento es cronológico. Otro primer mandamiento es en importancia. Y otro primer mandamiento es con galardón. El primer mandamiento cronológico es: oye, oh Israel, Jehová tu Dios uno es, y al Señor tu Dios adorarás. Oye, es el primer mandamiento cronológico, es lo primero que Dios dijo en el tiempo, en una línea de tiempo. El primer mandamiento con importancia es: amarás al Señor tu Dios con todo tu espíritu, alma y cuerpo, y a tu prójimo como a ti mismo. Y el primer mandamiento con promesa es: honrarás padre y madre, para que tus días sean multiplicados en la tierra que Jehová tu Dios te da. Entonces, los 3 primeros mandamientos son: oye, amas y honra. Oye, oír, amar y honrar. Son los 3 primeros mandamientos. Pues ahora resulta que Deuteronomio capítulo 6, lo primero que dice el Señor es: escucha, oye. Y después, esfuérzate. ¿Para qué? Para que te conviertan en esforzado para poder apoderarte del reino. Pero primero que hay que hacer es oír. ¿Tú sí escuchas toda la instrucción o no?
Cuando te dicen, hermano, por favor, vaya, haga tal cosa, haga tal otra. Hermano, es impresionante cómo la mayoría de la gente no oye las instrucciones, no las escucha. Fíjese que estaba yo platicando, por lo menos uno está de acuerdo conmigo, ¿ah? Gracias, hermano. Fíjese que estaba platicando yo con una persona que se fue a examinar para una posición de trabajo más elevada. Entonces había un grupo de personas y les hicieron un examen a todos juntos, ¿verdad? Y entonces ahí decía, en el principio de la página decía, no conteste las preguntas inmediatamente. Primero lean las instrucciones y las preguntas y luego empiece a contestar. Empezó, se echó todo el test. Cuando llegó al final del test decía, si usted contestó alguna pregunta, perdió el examen. Porque la pregunta en sí era, ¿sabes escuchar instrucciones? Poncharon a todos. Se lo dejo saber por si le van a hacer un examen dentro de poco. Siga las instrucciones. No, aquí me ahorro tiempo. Y al final, cruz y calavera. Cuando no prestamos atención, no podemos obedecer. Mire pues, le voy a poner ejemplos bíblicos. ¿Quieres ser sano? Le pregunta el Señor a un paralítico que estaba en el estanque de Bethesda. ¿Quieres ser sano? ¿Qué tenía que contestar? Sí. Sí. ¿Y qué contestó? No, pues fíjate que lo que pasa, que el ángel viene cada cuando y que entonces vienen otros que tienen porra ahí y lo meten al agua y yo no tengo nadie que me metan y por lo no, esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿quieres ser sano? Lo que tenía que decir era así. A veces Dios nos hace preguntas y salimos por donde tía Lola. Y unas respuestas todas marcianas porque no pusimos atención. Entonces ahora aquí dice, escucha. Y después de escuchar, esfuérzate. Porque si no podrías estar haciendo un esfuerzo en donde no corresponde. Y no es así la vida. Entonces primero escucha y esfuérzate. Y aquí ya dice más claro, en obedecer. Entonces por eso ya pusimos esta, la primera cosa que nosotros deberíamos de ser esforzados, número uno, en obedecer. ¿Cuántos quieren esforzarse en obedecer? ¡Sí! Gloria a Dios. Yo también. Muy bien. Sigamos pues. Lucas 13:24. Yo voy a pedir ayuda aquí para que me echen una manita para predicar. Esforzaos por entrar por la puerta estrecha, porque os digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. Entonces aquí sería esforzarse por entrar. Pero no solo por entrar, ¿verdad? Puerta estrecha. Entonces yo aquí quisiera, hermano amado, solicitar la ayuda de todos los que son llenos del Espíritu Santo, leen la Biblia, tienen los 5 ministerios, los 12 frutos y los 18 dones, para que me echen una manita. A su criterio teológico. Usted tiene criterio teológico. Solo un hermano tiene criterio teológico. Déjeme decirle que yo no conozco ninguna carrera universitaria en donde voluntariamente por 4 días se sumerjan durante todo el día en la universidad.
y ustedes tienen 4 días de estar sumergidos acá. Así que el que anda entre la miel, algo se le pega, ¿verdad? Entonces ustedes tienen un criterio teológico. No le estoy diciendo que sea teólogo, pero debe tener, hermano, escuchado tanto. Y es inteligente y brillante y sabe. Bueno, ya, tranquilo. Entonces dígame con ese criterio, ¿qué es entrar por la puerta estrecha? Morir a uno mismo, ese hermano. ¿Usted alguna vez ha entrado por alguna puerta estrecha? Literal. ¿Dónde fue eso? Mire, yo una vez recibí a una persona que estaba como unas 125 libras fuera de la voluntad de Dios. Y le dije, pasa, entra, le dije. Y no pasaba por la puertecita. Tuvimos que abrir la otra ala para que, entonces, entrar por la puerta estrecha es un esfuerzo. No sé cómo lo puedes catalogar o cómo lo puedes medir espiritualmente hablando, pero es un esfuerzo tremendo. Tienes que pasar ahí metiendo la panza a un concurso, pero pasando al final de cuentas, ¿ah? Entrar por la puerta estrecha, sin lugar a dudas, quiere decir una especie de sacrificio, hermano. Cosas que Dios te pide, que no necesariamente son malas en sí, que no necesariamente son pecado, pero que tal vez es peso que va a producir pecado. Y tú voluntariamente dices, me despojo de eso. Entrar por la puerta estrecha es que Dios le diga a un hombre, ofréceme a tu hijo, tu único, al que amas, y no negárselo. Entrar por la puerta estrecha es decirle a Dios, Señor, como nuestro Señor Jesucristo, mi deseo es este, pero yo no me voy a oponer a tu voluntad. La iglesia de este tiempo está acostumbrada a decirle a Dios, no aceptamos un no por respuesta. ¿Cómo va a ser semejante cosa? Entrar por la puerta estrecha es que Dios te pueda pedir incluso un noviazgo. Ahí se fueron los amenes. Aunque sean los casados hubieran dicho amén. Yo conozco tengo autorización para contarlo porque ella lo contó en público. Conozco una misionera brasileña, poderosa. Ella estuvo en África, en México y en el Perú. Ahí estuvo como misionera, pero es de origen brasileño. Aprendió varios idiomas para poder llevar el evangelio a los lugares en donde corresponde. Pero empezó desde jovencita. Pues siendo jovencita y simpática ella, conoció a un varón de su misma edad, como 2 gotas de agua, el uno para el otro. Entonces, cuando ya llegaron a hablar en serio, ella le dijo a él, yo quiero ser misionera e ir a las naciones. Él cristiano también, consagrado. Y él le dijo, yo no. Yo lo que quiero es ser abogado. Y solo termino mi carrera media y me meto a la universidad y voy a ser el mejor abogado de la región. Pero yo quiero ser misionera. Pero yo quiero ser abogado. Entonces ella le dijo, pura frase de telenovela, ¿va?
te quiero tanto, pero me tengo que ir. O como aquellas ovejitas mentirosas que le dicen a uno, usted es mi padre espiritual, pero me voy a otra iglesia. Mentirosos, pero bueno, es otra cosa. Entonces, esta hermana, Sonia se llama, poderosa, bendecida, ya no se casó. Se fue a servirle al Señor. Pero ella amaba al caballero. Y ya no se casó. Con el paso del tiempo, le dio un problema en su matriz. Se la tuvieron que quitar. Con el paso del tiempo le dio una enfermedad varias veces, ¿cómo es que se llama esa enfermedad que el remedio causa ceguera? Malaria. ¿Cuál es el remedio? Quinina. Pero eso causa problemas en la vista. Y ella se quedó así. Y ahí anda contenta. Pero entró por la puerta estrecha. Ah, no, yo así no quiero, hermano Sergio. No, yo solo te cuento cuál es la puerta estrecha. La puerta estrecha es que Dios incluso te pueda pedir algo que tú amas. Dame lo que amas. No, Señor, esto es mío, pero es que te voy a dar algo más grande. No, pero es que esto es mío y yo lo quiero, vaya. Mío, dijo el gato. Y nosotros lo que te tendríamos que decir es: ¡suelta! Entrega lo que te están pidiendo. No debemos de ser obstinados, esforzándonos por entrar por la puerta estrecha. Es más o menos lo que dijo el apóstol Pablo cuando habló de sí mismo y de su carrera. Dijo: yo en nada estimo valiosa mi vida para mí mismo, con tal de acabar la carrera con gozo. Un aplauso al Rey bendito, eso es tremendo. Entonces, quiero obedecer. Yo quiero obedecer a Dios. Pero también quiero entrar por la puerta estrecha. Hace, vamos a ver cuánto tiempo, 1988, para la fecha. ¿Cuánto? 3-6. Hace 36 años, aquí en la ciudad de Chicago, después de que Elliot Ness, no, esa es otra cosa. Aquí en la ciudad de Chicago el Señor me permitió asistir a un retiro. Venía yo acompañando a mi apóstol y había un retiro de pastores y yo estaba feliz, hermano. Acababa de dejar mi trabajo a tiempo completo en fe y me había lanzado a esta aventura tremenda, hermano. Y yo estaba feliz. Y estábamos en el culto. Y estaba el momento ese tan precioso de la adoración. Aleluya. Estaba así, entonces de repente la voz de Dios a mi corazón: estás feliz, ¿verdad, mijo? Y yo, fue tan vívida la voz que: sí, Señor, estoy feliz. Y me volvió a decir: porque te pedí tu trabajo y me lo diste, ¿verdad? Y yo: sí, Señor, porque yo lo que más amaba después de mi familia era mi trabajo. Después de Dios y mi familia era mi trabajo. Y lo entregué. Entonces me dijo: de aquí a un tiempo yo volveré y te pediré otra cosa que amas. Ahí se me borró la sonrisa. Dije: oh, Padre bendito. Y después de decirme eso, me dijo, no se me olvida, hace 36 años, hermano, me dijo: ahora profetízale a mis siervos, porque lo mismo voy a hacer con ellos. Yo con ganas les di duro. Siervos míos, dice el Señor, hasta ahora me habéis entregado
todo lo que os he pedido, pero vienen días en que te pediré lo que más amas y tú no me lo negarás. Ninguno aplaudió ese día, hermano. Yo por lo menos me vengué un poco, ¿verdad? Mi esposa ya me puso en confesión y me dijo, vení para acá. Cada vez que contás ese testimonio me da miedo porque, ¿y qué tal que soy yo lo que más amas? No, le digo, no es eso lo que me va a pedir el Señor, no tengas pena, nosotros nos vamos juntos, le digo, no. Pero ¿sabes qué? Dios te está pidiendo que entres por la puerta estrecha, ya deja de quejarte, te pidieron lo que te pidieron, entrégalo. ¿Por qué vas a estar ahí mascullando todo el tiempo? Sí, yo hubiera sido feliz con... y que por aquí... que... ¡Suelta! Ay, es un problema con ese reloj. Cuatro, 6 ceros tienen ahí, hermano. Bueno, yo predico hasta que me da hambre. O me da sueño, cualquiera de las dos. El ciclo de Capulina. No, sigamos acá. Solo otro más. Yo sé que no debo de abusar del tiempo de ustedes, pero esfuérzate. Esfuérzate por entrar por la puerta estrecha. Otro. Este está muy serio. ¿Y sabe qué? Nos cae a todos por parejo. Dice, esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que interpreta rectamente la palabra de verdad. Qué esfuerzo más tremendo. Entonces aquí vamos a poner el número 3, que sería esforzarse por presentarnos delante de Dios, por presentarnos ante Dios. Lo voy a poner así para abreviarlo, ¿verdad? Ante Dios. Porque ahí tenemos que ver muchas cosas. En primer lugar, aprobado. O sea que tenemos que buscar la aprobación de Dios y no de los hombres. Si lo que buscamos es la aprobación de los hombres, es bien fácil. Postea en tus redes sociales y todos los likes te van a decir que los hombres te están aprobando o desaprobando. Y en base a eso vives tu vida. Pero si lo que quieres es ser aprobado delante de Dios, hay que preguntarle, ¿te apruebas esto que estoy haciendo, Señor? Pero aquí hay otro elemento que yo quisiera analizar para poder orar sobre él, que dice como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Hay unas versiones que dice que no tiene nada de qué avergonzarse. Y entonces quiero parar por lo siguiente. Quiero llamarle a la reflexión a lo profundo de su ser y de su sinceridad. Hay algo en la vida suya que al recordarse de ello se avergüenza. Yo quiero decirle con todo respeto que sí hay en la mayoría, por lo menos en mi persona, sí hay cosas. Pero si usted es el apóstol general de la misión, sí, pero ¿qué culpa tengo yo, pues? Sí hay cosas que no me gustaría que aparecieran en el video que me van a presentar en el tribunal de Cristo. Se imagina usted en el bimá de Cristo, porque gracias a Dios ya no llegamos al tribunal del gran trono blanco, sino ahí, Ixcamic. Pero en el tribunal de Cristo, sentadito, mijito, vamos a pasar un video de tu vida. ¡Pling! Y empieza a pasar todas las barrabasadas que hiciste, ¿ah?
Y de repente, Señor, por favor, ponle pausa, anúlalo, edítalo. Y de repente sigue pasando y no está. Y entonces, como eres sincero, sobre todo en el tribunal de Cristo, el Señor, perdona, mira, yo sé, pero ahí no pasaste tal cosa que yo hice cuando tenía 12 años, Señor. Sí, mi hijo, es que tú te arrepentiste. Viniste delante de mí, me pediste perdón y tus pecados fueron borrados. Ese pecado fue borrado por esas causas. O sea, ¡aleluya! ¡Qué tremendo! ¿Sí? Porque entonces uno... Y entonces, mire, es más o menos como que a alguien en este país lo metan al bote y le tomen las huellas digitales y lo metan en el sistema y se quedó manchado para toda la vida. Y de repente alguien llega y le hace no sé qué cosas a la computadora, ¡plin! Enter, y se borró toda tu historia, todo tu mal historial. Dice, pero si yo atropellé a esa viejita. Pues aquí no aparece viejita ni nuevita. Te borraron eso. Entonces, cuando el Señor está diciendo que debemos de presentarnos como un obrero que no tiene nada que avergonzarse, como ya creemos en que todos aquí tenemos más de alguna cosa de que avergonzarnos, que no quiero decir con especificidad cuáles cosas serían, pero cada quien sabe. Cada quien sabe. Cada hermanito sabe si se disfrazó de mujer porque le gustaba. O hermanita que se disfrazaba. Bueno, ¿para qué? Y no dijimos que no íbamos a mencionar las cosas, pues. Pero llegaste y el Espíritu Santo te redarguyó. Dice, Señor, te pido perdón. Jamás debería de haber hecho esto. Estoy sinceramente arrepentido, Señor. ¿Me perdonarías? Vengo en el nombre de tu Hijo amado y he leído en tu palabra que dice que tú no desprecias el corazón contrito y humillado. ¿Habrá posibilidad que me sea borrado de mi récord criminal espiritual esto que cometí? Y el Señor te mira a través del propiciatorio y dice, yo lo único que miro es un sacrificio de sangre que pagaron el doble de tus iniquidades por ti. Sí te perdono. Aleluya. Hermano, en otras palabras, yo entiendo que ahí lo que está diciendo es que procuremos presentarnos delante de Dios habiéndonos arrepentido de aquellas cosas que nos avergonzaban. Me parece genial, fabuloso, extraordinario la misericordia de Dios. Porque si no nos tendríamos que justificar. No, Señor, lo que pasa es que yo hice eso por esto. Nada. Aquí no es de justificarse, es de reconocer, de pedir perdón y de seguir adelante. Bienaventurado, una vez más, bienaventurado aquel a quien Jehová no le imputa ningún pecado. Bienaventurado. Y eso solo se puede hacer a través de nuestro Señor Jesucristo, el cual tiene su sangre fresca en la jofaina para limpiarnos de pecado, el cual dejó escrito en su palabra profética más segura, en el capítulo 40 del libro de Isaías: consolad, consolad a mi pueblo y decidle a voces que su lucha ha terminado, que Dios ha recibido de la mano de Jesús el doble por todos sus pecados. Tremendo, ¿ah? Bueno, dice Dios, recibió de parte de Dios. Yo solamente estoy parafraseando. Entonces, esforcémonos por entrar en el reino. Aquí me hace falta un buen número de cosas que tendríamos que platicar, pero será más adelante, quizá en el Paracleto siguiente, si es que el Señor no ha venido, ¿verdad? Porque así como está la cosa, hermano, hay que orar, porque después de ese incidente, ese acto terrorista del día de ayer de Hezbollah sobre Israel, sin lugar a dudas se va a arreciar la guerra en Oriente Medio
y muy probablemente va a trascender hasta Europa, a toda Asia y a América. Y cuando digo América me refiero a todo el continente, pero este país, que es el más poderoso bélicamente hablando, va a entrar. Sobre todo este es un año de elecciones y se tienen que ganar los votos de los votantes, así que lo que vayan a hacer depende mucho. Entonces, sabiendo que el día está tan cercano, porque eso no lo podemos cambiar. Usted no pudiera decir a los de Hezbollah, mucha hombre, dejen de molestar a los israelitas, lo matan, ¿verdad? Como una vez que yo llegué a predicar a Colombia y después de que terminé de predicar, hace años, se me acercó un cliente, ahí todo raro, ¿no? Y me dijo, yo vengo para llevármelo a usted a la montaña a que vaya a negociar con unos que acaban de secuestrar a unos que estaban en la catedral de Bogotá. Les habían entrado la guerrilla, se los habían llevado, y el otro quería que yo fuera a negociar. ¿Estás loco?, le dije yo. No, pero usted es un siervo de Dios. Sí, le dije, pero siervo de Dios para predicar, no para venir a negociar. Ándate aquí, le dije. Hace años que se hubiera terminado el ministerio entonces, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Prepararnos. Solo, hermano, ni siquiera tienes que hacer un esfuerzo para creerme si está sucediendo todo. El que no lo mira es porque no quiere, definitivamente. Ay, Dios bendito, póngase de pie, déjeme bendecirlo en el nombre de Jesús. Hoy es un día importantísimo para nuestra vida. Hoy podemos arrepentirnos para presentarnos como un obrero que no tiene nada de qué avergonzarse. Para ello, muchas veces habrá que confesar el pecado delante de Dios. A veces va a ser necesario confesar también el pecado delante de algún ministro que sea una verdadera ciudad de refugio para que uno sea restaurado. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias por el reino que tú viniste a anunciar, el cual tú habías ofrecido desde tiempos antiguos, Señor, cuando dijiste, os haré un reino de sacerdotes. Gracias, Señor, porque esa herencia y esa promesa trascendió las edades y las generaciones y cayó sobre nosotros, que gustosamente la aceptamos y la recibimos. Ahora, Señor, ayúdanos a ver el reino, ayúdanos a entrar en el reino, ayúdanos a heredar en el reino, apoderándonos del mismo en el nombre de Jesús. Nos arrepentimos, Señor, de todas aquellas cosas que puedan causarnos vergüenza en el nombre de Jesús, de tal manera que el acusador no tenga nada en nosotros, nada en nosotros. Bendícenos, prepáranos, conságranos. Por favor, Señor, despierta nuestro espíritu para esta gran realidad. En el nombre de Jesús. Gracias, por tu bondad, Señor, por tu misericordia. Recibimos esa palabra en nuestro corazón, Señor. Gracias.